si te dijera que la verdadera prueba de carácter no ocurre en las grandes decisiones, sino en los pequeños gestos? Que el éxito, por más glamuroso que parezca, revela quiénes somos solo cuando la máscara cae. Richard, un multimillonario conocido por su generosidad, decidió hacer algo que pocos se atreverían: ocultar su propia identidad para descubrir quién, dentro de su empresa, se guiaba por el corazón, y quién solo fingía tener valores. Parece un cuento moderno, pero es una historia real y desconcertante, porque nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿cómo trataría yo a alguien que no puede ofrecerme nada? Lo curioso es que, al disfrazarse de mendigo, Richard terminó descubriendo mucho más que la honestidad de los demás. Descubrió el precio de la empatía en un mundo donde la apariencia aún vale más que la esencia. Y lo que ocurre después es algo que ninguna cámara de seguridad podría registrar. Richard siempre creyó que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la esencia de quien lo poseía. Detrás de cada cheque firmado, quería saber si su equipo compartía los mismos valores que sostenían su imperio. Así que un día cambió su traje de diseñador por ropa rasgada y una gorra vieja. Nadie reconoció al multimillonario que ahora se mezclaba entre los olvidados de la acera. Y fue allí, en la esquina de su propia empresa, donde inició una de las pruebas más reveladoras de su vida. Mientras muchos lo considerarían loco, Richard veía en ese disfraz la oportunidad de mirar el alma detrás de las máscaras corporativas. Sabía que las verdaderas intenciones de las personas aparecen cuando no hay focos ni recompensas. Es fácil sonreírle al poderoso, pero difícil mostrar humanidad cuando no hay nada que ganar. La calle, con su frío y su prisa, se convertiría en el espejo de la conciencia de cada empleado que pasara por allí. Y hay algo poderoso en eso. Cuando alguien decide observar el mundo sin ser visto, descubre verdades que jamás escucharía en una reunión. Así fue como Richard notó cuán rara es la empatía en un ambiente impulsado por metas y estatus. Cada mirada esquiva era una lección silenciosa sobre cómo el éxito puede alejarnos de nuestra esencia humana. Pero entre tantas miradas indiferentes, aún creía que encontraría una chispa de bondad, y esa esperanza lo haría volver al día siguiente. A la mañana siguiente, Richard regresó al mismo lugar. El sol apenas despuntaba, pero la acera ya estaba llena de pasos apresurados y ojos que fingían no ver. Intentó saludar a algunos empleados, pero solo recibió silencio. Ese tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Uno de ellos incluso rió por lo bajo y comentó algo sobre el viejo sucio de la puerta. Fue en ese instante que Richard entendió. La pobreza no ofende por lo que es, sino por lo que revela en el otro, el malestar de ver su propia indiferencia. Pero no todos reaccionaron igual. Laura, la recepcionista, se detuvo. Quizá por impulso, quizá por empatía. Se agachó, le ofreció un sándwich y una sonrisa que parecía calentar más que el propio café de la mañana. No sabía quién era aquel hombre, pero sí sabía que nadie merece ser tratado como invisible. Y es curioso cómo los pequeños gestos pueden tener un poder descomunal. Un simple buenos días puede salvar a alguien que está a punto de rendirse ante la humanidad. Mientras observaba a Laura alejarse, Richard sintió algo raro: esperanza. Ese gesto simple contrastaba con el frío de las almas alrededor. Y tal vez, sin saberlo, ella había pasado la prueba que él ni siquiera sabía cómo terminaría. En el fondo, ya planeaba el siguiente paso, algo mayor, algo que mostraría quién realmente veía al otro con los ojos correctos. A la mañana siguiente, Richard volvió al edificio, aún disfrazado, con las mismas ropas rasgadas y la mirada cansada. Esta vez llevaba un sobre arrugado con la inscripción «Documentos urgentes». Golpeó la puerta pidiendo entregarlo a la dirección. El guardia lo miró con desprecio y respondió sin pensar: «Aquí no es lugar para mendigos». Otros empleados pasaron al lado, fingiendo no oír. Pero Laura, al notar la escena, sintió el corazón apretarse y se acercó, desafiando el protocolo y el miedo a ser reprendida. Le preguntó con amabilidad qué había en el sobre y se ofreció a ayudar. Cuando el guardia intentó detenerla, Laura insistió: «Si es urgente, alguien debe recibirlo», y lo acompañó hasta el ascensor, con la valentía de quien elige hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando. Es curioso cómo la ética no necesita público, solo conciencia.
En un mundo corporativo donde tantos se doblan ante el miedo, Laura se erguía con la fuerza de quienes aún creen en el valor de la empatía. Richard observaba todo, manteniendo su papel de mendigo, pero por dentro tomaba nota de cada actitud, cada palabra, cada mirada. Quería ver quién ayudaba sin esperar nada a cambio. Y al ver a Laura defender a alguien que consideraban insignificante, tuvo la certeza de que el carácter no se revela en los discursos, sino en las decisiones silenciosas. Sabía que el experimento aún estaba lejos de terminar. Lo mejor, o lo peor, estaba por venir. Horas después, el ambiente dentro de la empresa cambió. Un comunicado urgente convocaba a todos los empleados a una reunión extraordinaria en la sala principal. Comentarios surgían por los pasillos. ¿Habrá despidos? ¿Será una fusión? Nadie imaginaba que el verdadero motivo estaba a punto de convertirse en una lección inolvidable. Cuando la puerta se abrió y el mendigo entró con pasos lentos, las risas contenidas se transformaron en un silencio absoluto. Poco a poco, se quitó la gorra, la barba postiza y el abrigo sucio. El impacto fue inmediato. El hombre de la acera era Richard, el propio dueño de la compañía. El aire se volvió pesado. Nadie sabía dónde posar la mirada. Ese momento parecía congelar el tiempo. Cada segundo duraba una eternidad. Richard permaneció de pie frente al equipo, sin levantar la voz. No lo necesitó. Su presencia lo decía todo. Era el mismo hombre que, horas antes, había sido despreciado por quienes ahora intentaban ocultar la vergüenza. Es curioso cómo el poder cambia la forma en que te miran, pero nunca cambia quién eres realmente. Y en ese instante, muchos entendieron que el disfraz no era solo suyo, era el reflejo de las máscaras que todos usaban a diario. Comenzó a hablar con calma, sin rabia ni sarcasmo, solo con una firmeza que desarmaba cualquier excusa. Dijo que no buscaba venganza sino conciencia, que el experimento no era un juego sino un espejo, y antes de que alguien respirara aliviado anunció, todo fue grabado por las cámaras de seguridad. Un escalofrío recorrió la sala. La revelación apenas comenzaba. El silencio en la sala era como un espejo roto. Cada mirada reflejaba un pedazo de culpa. Richard encendió el proyector y, con la calma de quien prefiere enseñar antes que castigar, mostró las grabaciones del experimento. Uno a uno, los rostros aparecieron en la pantalla, los que rieron, los que desviaron la mirada, los que fingieron no ver, pero también apareció Laura, con su sonrisa amable y su gesto simple. No dijo «han fallado», simplemente dejó que cada imagen hablara por sí misma, y de algún modo eso dolía más. Mientras muchos bajaban la cabeza, Richard habló de algo que el dinero jamás compró, la empatía. Dijo que esa palabra parecía pequeña, pero era el cimiento de toda cultura verdaderamente próspera. ¿De qué sirve que una empresa gane millones si pierde el respeto por las personas?, preguntó con una mirada serena. En ese instante, la mayoría entendió que la prueba no trataba de quién sería despedido, sino de quién aún tenía corazón. Es curioso cómo las lecciones más profundas no llegan con gritos, sino con espejos. Y continuó, recordando que la vida hace lo mismo con todos nosotros. Pone a prueba nuestro carácter cuando nadie nos está mirando. A veces, la cámara es el destino, y lo que hacemos en silencio regresa en forma de consecuencia. Richard sabía que no podía cambiar el pasado de sus empleados, pero sí podía ofrecerles una elección, y fue allí, entre miradas avergonzadas y lágrimas contenidas, donde la semilla de la transformación comenzó a brotar, preparando el terreno para algo aún mayor. Cuando Richard terminó de hablar, el silencio continuó, no por miedo, sino por reflexión. Entonces Laura, con voz temblorosa y sincera, pidió la palabra. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Dijo simplemente que actuó por instinto, porque sabía lo que era necesitar ayuda y ser ignorada. Reveló que años atrás también había dormido en un refugio, y que una sola palabra amable cambió su destino. En ese instante, la prueba dejó de ser un experimento corporativo y se convirtió en una lección de humanidad. Los ojos de muchos se llenaron de lágrimas. Aquellas palabras venían de alguien que entendía en carne propia lo que significa ser invisible, y quizá por eso, su gesto hacia el mendigo no fue caridad, sino empatía en su forma más pura. Richard observaba en silencio, conmovido,
y veía en Laura al tipo de líder que el dinero no forma, aquel que guía con el ejemplo, no con la jerarquía. Era como si todo el ambiente respirara una nueva energía, más ligera, más consciente. Laura concluyó diciendo que la vida siempre nos da la oportunidad de ser la persona que quisiéramos encontrar en nuestros peores días. Y esa frase tan simple se convirtió en una especie de mantra colectivo. Fue entonces cuando Richard comprendió que el experimento había cumplido su verdadero propósito: revelar que el oro del alma brilla más fuerte cuando la oscuridad intenta apagarlo. Pero aún tenía algo preparado, algo que cambiaría el futuro de la empresa para siempre. Tras las palabras de Laura, Richard se levantó y miró al equipo con una sonrisa serena, ese tipo de sonrisa que mezcla perdón y firmeza. Dijo que no habría despidos ni reprimendas públicas. En cambio, implementaría un cambio estructural en la empresa. A partir de ese día, todos los cargos de liderazgo serían evaluados no solo por metas y resultados, sino también por comportamiento humano. La competencia sin carácter es como un barco sin timón, afirmó, y esa frase quedó resonando en el aire como un nuevo código de ética no escrito, pero profundamente sentido. Laura fue ascendida a coordinadora de cultura organizacional, un cargo creado especialmente para ella. Su misión sería cultivar un ambiente de empatía, solidaridad y conciencia social, valores que antes parecían solo palabras enmarcadas en las paredes de la recepción. Además, Richard anunció la creación de programas de voluntariado y alianzas con instituciones que apoyaban a personas en situación de calle. Era el inicio de un nuevo ciclo, donde el éxito financiero se alineaba con el propósito humano. La reacción fue inesperada. Empleados que antes veían el trabajo solo como una obligación, empezaron a encontrarle sentido a lo que hacían. Pequeños gestos comenzaron a multiplicarse por los pasillos. Un buenos días más sincero, una ayuda espontánea, una escucha atenta. La empresa dejaba de ser solo un edificio con ganancias para convertirse en un organismo vivo, hecho de personas que sentían y aprendían. Pero incluso con toda esa transformación, Richard sabía que aún había algo más profundo por trabajar, y eso comenzaría con el arrepentimiento. En los días siguientes, la empresa parecía respirar un aire distinto, más humano, más liviano. Muchos de los que habían ignorado a Richard durante el experimento lo buscaron, avergonzados, pidiendo disculpas. Algunos intentaron justificar sus actitudes con prisas, miedo o distracción, pero él los escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminaron, dijo algo que quedó grabado en la mente de todos: el arrepentimiento no borra el pasado, pero puede iluminar el futuro. Era la forma más elegante de recordar que el error solo se convierte en aprendizaje cuando el orgullo da paso a la humildad. Richard propuso entonces una nueva etapa. Todos los que quisieran redimirse podrían participar en un proyecto de voluntariado con personas sin hogar. No sería un castigo, sino una oportunidad. Y el resultado fue sorprendente. Personas que antes jamás habían salido de sus oficinas comenzaron a repartir comidas, escuchar historias, tender la mano sin esperar nada a cambio. Era como si, de repente, cada uno hubiera reencontrado una parte olvidada de sí mismo. Estas experiencias empezaron a moldear una nueva cultura dentro y fuera de la empresa. El trabajo voluntario acercó a colegas que antes apenas se saludaban y dio nuevos significados a lo que era éxito. Richard observaba todo con orgullo, no el de quien vence, sino el de quien despierta. Y en medio de esa transformación colectiva, algo aún mayor florecía: el nacimiento de un propósito que trascendería hojas de cálculo, metas y ganancias. Con el paso de los meses, la empresa de Richard dejó de ser solo un símbolo de éxito financiero para convertirse en un ejemplo de conciencia corporativa. Lo que antes era un ambiente frío y competitivo se transformó en un espacio de aprendizaje, escucha y cooperación. Las reuniones, antes dominadas por números y gráficos, ahora comenzaban con historias reales, de personas que habían sido impactadas por los proyectos sociales creados allí. Laura, ahora líder de cultura organizacional, se había convertido en la voz que recordaba a todos, día a día, que ninguna ganancia compensa la pérdida de la empatía. Los nuevos programas que ella creó unían al equipo en campañas de donación, mentorías y visitas a refugios.
Era impresionante ver a directores, antes inaccesibles, trabajando junto a pasantes, sirviendo comidas y escuchando historias de quienes la sociedad suele olvidar. La empresa, antes movida por la competencia, ahora era impulsada por el propósito. Y Richard, al caminar por los pasillos, se sentía más realizado que en cualquier negociación millonaria que hubiera tenido. Pero lo más curioso es que, al final, el experimento que comenzó con un disfraz terminó revelando quiénes realmente eran todos y quiénes aún podían llegar a ser. Richard comprendió que la mayor inversión de su vida no había sido en acciones, inmuebles o tecnología, sino en personas, porque cuando se siembra empatía, se cosecha transformación, y ese nuevo propósito sería el legado que seguiría floreciendo mucho después de su partida. El experimento de Richard, que empezó con un disfraz y una simple prueba de empatía, terminó convirtiéndose en un espejo para el mundo, un recordatorio de que el carácter humano no se mide por el estatus, la riqueza o la apariencia, sino por las actitudes silenciosas que elegimos cuando nadie está aplaudiendo. Es curioso cómo las personas suelen decir que harían el bien si tuvieran más tiempo o dinero, pero olvidan que la bondad no depende de los recursos, sino de la intención. Richard lo demostró al cambiar su traje caro por ropa desgastada y darse cuenta de que, para muchos, el valor de un ser humano se pierde junto con la apariencia, y fue precisamente ese contraste el que reveló lo más verdadero de la naturaleza humana, la tendencia a juzgar antes de comprender. Hay una verdad incómoda que este experimento dejó al descubierto. Vivimos en una sociedad donde el respeto es selectivo y la empatía, condicional. Las personas tienden la mano a quien puede devolver el favor y apartan la mirada de quien no tiene nada que ofrecer. Y aún así esperan vivir en un mundo más justo. Es como querer cosechar sin haber sembrado. Richard entendió que no necesitaba una hoja de cálculo para evaluar a su equipo. Bastaba con observar cómo trataban a quienes no podían darles nada a cambio. Esa percepción es poderosa porque se aplica a cualquier área de la vida, en el trabajo, en las relaciones, en las calles. La manera en que tratamos a los invisibles dice más de nosotros que cualquier currículum o diploma colgado en la pared. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien solo por la ropa que lleva, el coche que conduce o el lugar donde trabaja? Tal vez, sin darte cuenta, hayas cerrado puertas que el destino abrió disfrazadas de gente sencilla. Es un error común, y profundamente humano, asociar valor a lo que es visible. Pero el verdadero oro está en lo que no se ve, en el respeto, en la compasión, en la empatía. Richard quiso mostrar exactamente eso, y al hacerlo, expuso una herida social antigua, la incapacidad de reconocer humanidad donde hay vulnerabilidad. El mundo corporativo, acostumbrado a medir todo por desempeño, olvidó que lo que mueve a una empresa no son los números, sino las personas. La historia de Richard es, ante todo, un recordatorio de que el éxito sin propósito es vacío. Puedes conquistar el mundo, pero si pierdes la sensibilidad, acabarás construyendo castillos en desiertos. El empresario descubrió, de la forma más simple y poderosa posible, que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en despertar. Y esa es una lección que debería enseñarse en todas las aulas y juntas directivas. El carácter no se compra, se construye. Y, a diferencia del dinero, nadie puede arrebatártelo. Cada actitud, cada gesto, cada elección moldea el tipo de legado que dejamos, y por eso, muchas veces, la verdadera prueba de la vida ocurre cuando creemos que nadie nos está viendo. Imagina si todos los líderes tuvieran el valor de hacer lo que hizo Richard, mirar sus entornos laborales con los ojos de la humildad. ¿Cuántas empresas descubrirían que el problema no es la productividad, sino la falta de humanidad? Un buenos días sincero, un agradecimiento genuino, una mirada atenta, esos pequeños detalles practicados a diario, tienen el poder de transformar culturas enteras. Y lo mismo vale fuera del trabajo, en casa, en las calles, en las escuelas. La amabilidad es contagiosa, pero alguien tiene que empezar, y a veces basta una sola persona para encender la llama del cambio. Es importante entender que la empatía no es lástima ni caridad, es reconocimiento. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro sin necesitar vivir su dolor. Laura lo demostró de manera espontánea. Ella no ayudó a Richard por interés.
sino por convicción. Y esa diferencia es la que separa los actos bonitos de los actos verdaderos. Cuando ayudamos esperando algo a cambio, el gesto pierde su esencia. Pero cuando lo hacemos simplemente porque creemos que es lo correcto, el universo encuentra la manera de devolvernos lo multiplicado. Ese es el tipo de ganancia que Richard empezó a buscar, la que no aparece en los informes, sino en las transformaciones reales. Si observamos con atención, toda la sociedad está llena de pruebas de Richard, disfrazadas de situaciones cotidianas. Un anciano intentando cruzar la calle, un repartidor maltratado en la portería, un compañero de trabajo ignorado por ser más tímido. Cada una de esas escenas es una microprueba de carácter, y, la mayoría de las veces, fallamos, no porque seamos malos, sino porque estamos demasiado distraídos con nosotros mismos. Hemos aprendido a correr tanto detrás del reconocimiento que olvidamos el valor de simplemente reconocer al otro. Y ahí radica el punto central de esta historia. La humanidad no se pierde de golpe, se apaga poco a poco, cada vez que elegimos no ver. La lección que Richard dejó va mucho más allá de una empresa. Es una provocación a la conciencia colectiva. Demostró que no existe transformación sin incomodidad, y que el primer paso para cambiar el mundo es admitir que, de algún modo, somos parte del problema. Tal vez el mendigo en la acera no esté solo poniendo a prueba a los demás, quizás esté recordándonos quiénes somos, y si cada uno de nosotros decidiera, desde hoy, actuar con la misma compasión que desea recibir, el mundo sería irreconocible en poco tiempo. Pequeños gestos crean grandes revoluciones silenciosas. Al final, el experimento de Richard no terminó cuando se quitó el disfraz. Continúa, en cada uno de nosotros, todos los días. La pregunta es, ¿qué harías si nadie te estuviera mirando? La respuesta a esa pregunta define tu carácter más que cualquier cargo, salario o estatus, porque lo que realmente diferencia a las personas no es lo que tienen, sino lo que ofrecen. Y, paradójicamente, cuanto más damos, más ricos nos volvemos, no en bienes, sino en significado. Por eso, quizá la mayor herencia que podemos dejar al mundo no está en las cajas fuertes, sino en los recuerdos. Richard dejó la suya, la certeza de que la empatía es la moneda más valiosa que existe, y que cuanto más se gasta, más se multiplica. Y tú, que estás leyendo esto, puedes empezar a invertir en ella ahora mismo. Puedes empezar con un gesto, una sonrisa, una escucha, una actitud, porque, al final, la vida es el mayor experimento de todos, y la forma en que tratamos a los demás define si aprobamos o reprobamos la prueba. Cuando Richard decidió disfrazarse de mendigo, no quería solo poner a prueba a sus empleados, quería poner a prueba el alma humana. Y, paradójicamente, lo que descubrió en las calles fue más revelador que cualquier informe de desempeño, porque, al final, no son las grandes decisiones las que definen el carácter de una persona, sino los pequeños gestos, esos que nadie nota pero revelan lo que realmente habita dentro de nosotros. Esta historia nos invita a mirar al espejo y hacernos una pregunta incómoda. ¿Quiénes somos cuando no hay recompensa de por medio? Vivimos en una época en la que la apariencia suena más fuerte que la esencia, y la prisa ha borrado el hábito de ver al otro. Corremos detrás de metas, likes, bonos, diplomas, y en medio de esa carrera, perdemos algo esencial, la sensibilidad. La lección de Richard es un recordatorio de que la verdadera evolución no está en tener más, sino en sentir más. Porque de nada sirve un currículum impecable si el corazón es analfabeto en empatía. ¿Cuántas veces hemos desviado la mirada ante alguien que pedía ayuda, creyendo que no era nuestro problema? Pues bien, la vida suele cobrar caro ese tipo de indiferencia, aunque tarde. ¿Y si el mundo estuviera lleno de Richards dispuestos a revelar lo que hay detrás de las apariencias? Quizás muchas personas poderosas se avergonzarían de lo que el dinero no puede comprar: respeto, compasión y humildad. La gran verdad es que todos estamos siendo puestos a prueba, todos los días, y casi nunca lo notamos. El mendigo en la esquina, el repartidor bajo la lluvia, el anciano en la caja del supermercado, la chica cansada tras el mostrador. Cada uno de ellos es un espejo silencioso que nos muestra el tamaño de nuestra humanidad. Y el resultado de esa prueba no llega en forma de nota, sino de consecuencia.
Richard comprendió que el mundo no cambia con discursos bonitos, sino con actitudes coherentes. Podría haber humillado a sus empleados, pero eligió enseñarles, y eso marca toda la diferencia, porque educar con el ejemplo es mucho más poderoso que señalar el error. Cuando mostró las grabaciones, no fue para exponer, fue para despertar, y eso es exactamente lo que falta en el mundo de hoy. Personas que despierten a los demás, en lugar de competir con ellos. Gente que prefiera inspirar, no dominar. Lo más interesante es que el experimento que comenzó como un simple disfraz, terminó convirtiéndose en un espejo para cada persona que conoció la historia. Tal vez por eso genera tanto impacto, porque todos nosotros, en algún momento, hemos sido uno de los dos lados. Hemos sido el Richard disfrazado, poniendo a prueba al mundo sin ser notados, y también el empleado distraído, que pasa de largo frente a alguien que solo necesitaba un poco de atención. La belleza está precisamente ahí, en la posibilidad de reconocer nuestros propios errores, y aún así, elegir actuar diferente. Y eso es lo que hace de la empatía una de las fuerzas más transformadoras del planeta. No se trata de sentir lástima, sino de ver al otro como una extensión de uno mismo. Cuando Laura ofreció comida al mendigo, no hizo un acto grandioso, hizo lo correcto, pero el impacto fue incalculable, porque el corazón humano tiene esa característica curiosa. Un gesto genuino puede atravesar capas de frialdad y tocar incluso al corazón más endurecido. Y es justamente por eso que historias como esta permanecen en la memoria. No solo conmueven, sino que enseñan. Piensa por un momento, si estuvieras en el lugar de Richard, ¿cómo reaccionarías al ver tanta indiferencia? Y si estuvieras en el lugar de los empleados, ¿te habrías detenido a ayudar? La respuesta quizá revele más de lo que imaginamos sobre quiénes somos en realidad. La vida está hecha de esas pruebas silenciosas, y lo curioso es que rara vez avisa cuando nos está observando. Cada vez que elegimos ignorar a alguien, dejamos un pedacito de humanidad atrás. Y cada vez que elegimos actuar con bondad, incluso sin público, añadimos algo valioso al mundo. No es exagerado decir que el planeta necesita urgentemente más personas dispuestas a sentir. Las empresas quiebran, los gobiernos caen, las tecnologías cambian, pero lo que sostiene a cualquier sociedad es el sentido de compasión. Y es ahí donde la historia de Richard se convierte en una lección práctica, porque la empatía no es teoría, es acción, es ayudar a un compañero sobrecargado, escuchar a alguien que necesita desahogarse, ofrecer una comida a quien tiene hambre, o simplemente decir, gracias, de verdad. Son pequeños gestos que no cuestan nada, pero lo construyen todo. Y si piensas que esas cosas no hacen diferencia, mira el recorrido de Richard. Un hombre que podía comprar lo que quisiera, pero eligió invertir en algo que el dinero nunca podría adquirir, la conciencia colectiva. Entendió que la riqueza es inútil si no sirve para generar transformación, que el verdadero lujo es poder dormir en paz, sabiendo que el éxito no costó la dignidad de nadie. Esa es la diferencia entre ser millonario y ser humano. Y al final, eso es lo que realmente queda. Lo que sembramos en las personas, no lo que dejamos en las cuentas. Ahora, la pregunta que él dejó en el aire es la misma que resuena aquí. ¿Aprobarías tú la prueba de Richard? No es una provocación vacía, es una invitación a la reflexión, porque la vida, de un modo u otro, siempre nos devuelve lo que ofrecemos. Tal vez nunca necesites disfrazarte para poner a prueba a alguien, pero serás probado cuando menos lo esperes, y el resultado de esa prueba no dependerá de lo que digas, sino de lo que hagas cuando nadie te esté aplaudiendo. Por lo tanto, si esta historia te conmovió, no dejes que el aprendizaje muera en la pantalla. Ponlo en práctica. Experimenta practicar la empatía durante un día entero, solo un día, y observa qué sucede. Saluda al portero por su nombre, mira a los ojos a quien te sirve el café, pregunta cómo está el día de alguien sin apurarte por terminar la conversación. Te sorprenderá la fuerza de esas actitudes simples, porque cuanto más humanos nos volvemos, más sentido cobra la vida. Y quizá ese sea el verdadero final de la historia de Richard, no el que termina con una reunión, sino el que continúa a través de nuestras elecciones diarias. Cada persona que decide actuar con empatía da continuidad a este experimento silencioso que él comenzó, y cuanto más participemos, mayor será el cambio que tanto esperamos ver.
Entonces ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer después de este video? ¿Solo mirar y seguir con tu vida normal? ¿O serás el tipo de persona que transforma el ambiente por donde pasa? Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario y cuenta qué parte te tocó más. Compártela con alguien que necesite recordar el valor de la empatía. Y si quieres seguir creciendo, aprendiendo e inspirándote con historias que tocan el corazón y despiertan la conciencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí, en cada nuevo video, descubrirás que la mayor inversión de la vida no es financiera, es humana.